Asturias, tierra de cumbres brumosas, valles verdes y leyendas que no mueren. Allí, donde los picos de Europa levantan sus moles sobre la niebla, está Cangas de Onís, una villa marcada por la historia, la sangre y el misterio. Allí se libró la primera gran resistencia contra los invasores musulmanes en el año 722. Un grupo de astures, dirigidos por un líder llamado Pelayo, logró lo que parecía imposible: detener el avance del ejército más poderoso de su tiempo. Los textos oficiales hablan de táctica, de ventaja del terreno, de voluntad divina, pero los relatos antiguos y los murmullos de los aldeanos hablan de otra cosa, de sombras en los pasos, de voces que surgían de las piedras, de un eco ancestral que despertó para luchar. Cuenta la tradición que Pelayo no era solo un caudillo, sino un elegido, que antes de la batalla, subió solo al monte Auseba y allí escuchó una voz que no era humana, una vibración que surgía del suelo y del cielo al mismo tiempo. Al regresar, portaba una espada envuelta en telas negras. Decía que se la habían dado los que observan desde lo alto. Sus hombres lo siguieron con devoción, pero algunos dijeron que en sus ojos brillaba una luz que no era reflejo de antorchas. La espada nunca fue hallada tras su muerte, y en los siglos siguientes, algunos pastores juraron haberla visto flotando sobre la niebla en ciertos amaneceres. Una hoja sin mano, un metal sin tiempo, un arma que aún espera volver a ser empuñada. La batalla de Covadonga fue corta pero decisiva. Según la leyenda, los musulmanes no fueron vencidos por espadas ni lanzas, sino por otra cosa, por una fuerza que los aterraba, por una presencia que los obligó a retroceder sin luchar hasta el final. Algunos soldados capturados hablaron de luces en la noche, de un canto que paralizaba a los caballos, de una bruma que los hacía olvidar quiénes eran. Uno de ellos afirmó que el río se abrió ante ellos como si la montaña se los tragara. Muchos creen que algo ancestral protegía ese lugar, que Covadonga no era solo un santuario cristiano, sino un punto de cruce, una zona donde el velo entre mundos se adelgaza, un sitio donde no se pelea solo con acero, sino con lo desconocido. La Santa Cueva de Covadonga es un lugar de peregrinación, pero mucho antes de que se erigieran capillas, ya era un sitio sagrado. Los druidas la usaban para rituales, los romanos evitaban entrar, y los pastores decían que en su interior no hay silencio. Los que han dormido cerca de la cueva afirman haber oído cánticos en idiomas antiguos. Otros aseguran que las piedras sudan un líquido que brilla en la oscuridad, y una leyenda afirma que quien beba de esa roca recordará vidas que no son suyas. Un geólogo que investigó la zona en 1962 desapareció durante 3 días. Al volver, no recordaba nada, pero en su cuaderno había un dibujo, un símbolo circular con 3 ojos en el centro. Nunca lo había visto antes. Nadie supo de dónde lo sacó. El puente romano de Cangas, con su gran arco y su cruz colgante, es símbolo de la región, pero algunos textos medievales lo describen como mucho más, como un umbral, como una línea que divide lo visible de lo que no debe verse. Durante siglos, existió una hermandad secreta que se reunía bajo el puente en las noches sin luna. Sus miembros eran pastores, canteros, monjes, rezaban sin palabras, colocaban piedras marcadas en el río, y luego, desaparecían sin dejar rastro. Un manuscrito del siglo XV, encontrado en la Catedral de Oviedo, habla de ellos. Dice: son los guardianes de la puerta, los herederos del primer pacto. Mientras el puente se mantenga, la montaña no caerá. Nadie sabe qué significa, pero el puente sigue en pie. A las afueras de Cangas se alza un antiguo monasterio del siglo VIII, construido según la tradición sobre una línea sagrada. Durante siglos, monjes vivieron allí en silencio, registrando fenómenos extraños sin mostrarlos al mundo exterior. Uno de los códices encontrados relata cómo, en ciertas noches del equinoccio, una luz azul descendía de los cielos sobre la montaña. No quemaba, no iluminaba, se quedaba suspendida en el aire durante minutos, y luego, desaparecía sin dejar sombra. Se decía que los monjes que la miraban durante mucho tiempo soñaban con ruinas antiguas bajo el monte, con voces que hablaban desde debajo del suelo, con un eco que decía: no somos primeros, no somos últimos,
Somos los que guardan. Montañeros modernos que han escalado las cercanías del monte Auseba han reportado oír cantos gregorianos sin fuente visible. Otros escuchan gritos de guerra, pisadas sobre hojas secas, y el sonido de trompetas. En días de cielo despejado, geólogos que han estudiado las rocas de la zona aseguran que hay anomalías magnéticas inexplicables. El compás se detiene, los relojes fallan, y algunos aparatos electrónicos dejan de funcionar por completo durante horas. Los vecinos lo llaman el eco del tiempo. Dicen que las montañas guardan todo lo que ha ocurrido, y que cuando las condiciones son adecuadas, devuelven fragmentos, no como recuerdo, sino como presencia, como si el pasado aún caminara allí. En los lagos de Covadonga, apartados y rodeados de niebla, existen historias aún más antiguas que la batalla. Pastores hablaban de 3 mujeres vestidas de blanco que aparecían al anochecer junto a la orilla. Nunca hablaban, nunca se movían, pero quienes las miraban durante mucho tiempo, soñaban con batallas, con espadas cubiertas de fuego, con ejércitos de piedra, y con un ojo gigante que se abría bajo el agua, un ojo que no era humano, un ojo que no parpadeaba. Algunos creían que eran protectoras, otros, que eran castigo. Lo cierto es que varios turistas han desaparecido en la zona, y que una vez, un dron captó una silueta bajo el lago. No era pez, no era roca, se movía, pero no tenía forma fija. Bajo la iglesia de Santa Cruz, en Cangas, se descubrió una cripta visigoda. Contenía huesos, armas, y algo más. Un objeto redondo tallado en piedra negra, con marcas que no corresponden a ninguna lengua conocida. Lo llamaron el reloj de la cripta. Cuando se iluminaba con fuego, proyectaba sombras en forma de constelaciones que no están en nuestros cielos. Una investigadora dijo que algunas de esas estrellas no serán visibles hasta dentro de miles de años. Un monje benedictino que lo estudió en secreto escribió: "Este reloj no marca horas, sino ciclos. No mide el tiempo humano, sino el tiempo del regreso". Nadie supo a qué se refería, pero el objeto fue retirado del museo sin explicación oficial en 1979. Cerca del santuario de Covadonga hay un bosque espeso donde los árboles parecen inclinarse hacia el río. Antiguos habitantes afirmaban que en los troncos más viejos aparecían rostros, no tallados, no pintados, rostros que brotaban de la corteza como si respiraran. Cada vez que el pueblo estaba en peligro, los rostros sangraban savia roja. Los niños lo temían, los ancianos lo respetaban, y algunos decían que eran los guardianes del valle, que cada rostro era un alma caída, atrapada para vigilar el regreso del mal. Botánicos modernos han descartado esa idea, pero ninguno ha podido explicar por qué los anillos de esos árboles están deformados, o por qué, en ciertas noches, los troncos emiten un sonido parecido al llanto, un lamento lento, como si el bosque recordara algo. Una vez cada varias décadas, cae sobre Cangas una lluvia diferente. No moja, no tiene olor, pero al tocarla, surgen recuerdos ajenos. Personas dicen ver escenas de otras vidas, oír voces que nunca conocieron, soñar con batallas que jamás presenciaron. La llaman la lluvia del recuerdo. Los más viejos la consideran un presagio. Dicen que cada vez que cae, algo despierta, que las montañas respiran diferente, que los animales huyen, que el silencio se espesa. La última vez que ocurrió fue en 1998. Un niño desapareció en el bosque. Cuando lo hallaron, repetía sin cesar una frase en latín antiguo: "Et rediturus est per aquam et lapidem". Volverá por agua y piedra. Nadie le había enseñado eso, nadie supo de dónde lo sacó. En el siglo XI se encontró un manuscrito atribuido a un monje que aseguraba haber visto el segundo libro de Pelayo. No hablaba de batallas ni de crónicas. Era una colección de símbolos, profecías y dibujos de seres no humanos. En sus páginas se describía una amenaza cíclica, un enemigo que no viene del sur, sino de más allá del firmamento, y una advertencia: cuando el hierro se doble sin fuego, y la cruz se divida, volverá el vigía de las montañas. El manuscrito fue quemado por órdenes eclesiásticas, pero una copia fue escondida en los archivos secretos de Oviedo, y una sola página, fotografiada por un viajero en 1921, muestra a Cangas.
bajo un cielo con 3 lunas, una imagen que aún hoy nadie puede explicar. Muchos piensan que la batalla de Covadonga fue solo el inicio de la reconquista, pero otros creen que fue algo más, que allí se selló un pacto, que Cangas no es solo un símbolo, sino un baluarte, un punto de defensa, no solo contra hombres. Dicen que Pelayo nunca murió, que su cuerpo desapareció, sí, pero porque fue llevado por los mismos que le entregaron la espada, que está dormido, que su retorno será necesario cuando la grieta vuelva a abrirse entre los valles. Cangas de Onís es hoy un pueblo sereno, pero en sus cuevas, sus montañas y sus puentes, aún se respira algo antiguo, algo que no ha sido vencido ni olvidado, algo que espera, porque, tal vez, la resistencia aún no ha terminado. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.